Vamos a leer el versículo 7, Éxodo 27. ¿Ya lo tenemos? Éxodo 27. Vamos a leerlo, dice así: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por concedernos, como siempre, cada domingo, alimentar nuestras vidas, Señor, con tu palabra, con los pastos frescos, el maná de tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo abre las Escrituras a nuestro corazón y nos da el entendimiento y la luz necesaria para poder conocer tu voluntad, pero también te rogamos que nos des las fuerzas necesarias para vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Primero quisiera que tomaran su lápiz y tacharan ahí en su programa donde dice el título del sermón: El nombre Jehová significa Dios mismo. Se equivocó la computadora. Es el nombre significa Dios mismo. Porque recuerden que estamos discutiendo precisamente la palabra nombre. No tomarás el nombre. Esa es la clave ahí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El tercer mandamiento ordena que la gloriosa majestad del nombre de Dios se tenga en veneración. Y es la Escritura misma quien nos indica lo que significa el nombre de Dios. Hemos mencionado que el término nombre, en primer lugar, significa los atributos de Dios. Es decir, no necesitamos decir Jehová, no necesitamos decir Adonai, no necesitamos decir Elohim. Tan solo con decir el nombre, estamos hablando de la excelsa, de la omnipotencia, de la omnisciencia de Dios. En segundo lugar, el nombre significa Dios mismo. Decir solamente nombre, tomado de las Escrituras como ahí lo dice, se refiere a Dios. Y en tercer lugar, el nombre, esta palabra, el nombre, también significa la voluntad de Dios, o sus mandamientos, o sus leyes. Hace 8 días tratamos lo que significa el nombre en su primer sentido. Es decir, el nombre significa los atributos de Dios. Hoy abordaremos el segundo significado del nombre, y es: el nombre significa Dios mismo. Entramos entonces al desarrollo de este tema. Jehová, como ya lo dijimos anteriormente, es un nombre sustantivo. Y este nombre, Jehová, como es en español y en hebreo se escribe Jehová, se usa para referirse a Dios mismo. O sea que en otro sentido es lo mismo que decir Dios. Si usted dice Dios, se está refiriendo a Jehová. Si dice Jehová, se está refiriendo a Dios. Déjeme, le doy un ejemplo. Si escuchamos a un niño decir mi papá, no necesita mencionar su nombre. Mi mamá, no necesita mencionar su nombre de su papá o de su mamá. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros decimos nombre, Hashem, solo tenemos a un Dios al cual referirnos. Cuando nosotros decimos Dios, no tenemos a otro Dios a quien referirnos, a quien dirigirnos. Solo al Jehová, al Dios Todopoderoso. Y usted ve que hay un grupo que menciona: no, es necesario decir Jehová. ¿Sí? Sí, Dios se ha dado a revelar con ese nombre, y es uno de sus nombres. Perfecto. Pero cuando yo digo el nombre, yo me estoy refiriendo a Jehová, el Dios Todopoderoso, y no me estoy refiriendo a ningún otro
Cuando usamos una cosa por otra, este es un fenómeno lingüístico. Y a este fenómeno lingüístico se le conoce como metonimia. Viene del griego meto que viene del griego meta y significa cambio. Y nimia, que viene del griego onoma, que significa nombre. La metonimia es una figura de dicción, que consiste en el cambio de un nombre por otro. ¿Me explico? Lo repito. La metonimia es una figura de dicción que consiste en el cambio de un nombre por otro, con el cual se guarda una relación. En otras palabras, el nombre Yehvá guarda relación con Dios. Yehvá expresa la naturaleza omnipotente de Dios. Es por esta enorme reverencia que los judíos le tienen a este sagrado nombre tanto temor que se rehúsan a pronunciarlo, y por eso ellos sustituyen cada vez que ven el nombre Yehvá por el de Hashem. En el tetragramatón al que ya nos referimos en la exposición anterior, se mencionaba que los judíos lo sustituyen por el vocablo Hashem para evitar pronunciar el sustantivo Yehvá. Sin embargo, el tercer mandamiento usa el término nombre, lo cual significa que aunque la Escritura registra diversos nombres de Dios, también ella, la misma Escritura, habla de el nombre en singular, para referirse a Dios sin pronunciar su nombre. Miremos algunos ejemplos. El mismo que acabamos de leer. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Salmo 76:7. Su nombre es grande en Israel. ¿A quién se referirá? A Jehová, no se puede referir a ningún otro. No necesita pronunciar el nombre. Alguien por ahí dijo que entre menos importantes somos, más títulos necesitamos. No sé qué tanto de razón tenga esto. Pero ustedes ven, Agustín no necesitó apellido. Es más, nada más alguien pronuncia Calvino y ya sabe a quién se refiere. Pero nosotros tenemos que decir el título, el cargo, nuestro nombre, nuestro apellido, materno, paterno. Ah, y mi apellido es español y mi apellido es francés. Todo eso necesitamos. Pero aquí la Escritura solo usa nombre. Y el solo nombre debe hacer que nosotros tengamos reverencia por ese nombre. El Salmo 5:11 también tenemos otro ejemplo. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y vean ustedes, no usa ni Jehová, ni Elohim, ni Adonai, ni ningún otro nombre. Pero ¿quién de nosotros podrá equivocarse? ¿Usted se equivocaría? No, ¿verdad? Por eso nosotros, lo mismo cuando decimos Dios, que decimos mi Padre, sabemos a quién nos estamos refiriendo. El Salmo 116:13 dice: invocaré el nombre de Jehová. Bueno, ya nos acerca más para especificarlo. El lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Primero de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Ahí dice: el nombre de Jehová mi Dios. Con estos sencillos ejemplos, el nombre da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones que tienen con todo su pueblo. De manera que en este sentido, el nombre se convierte en un sinónimo de Dios mismo. ¿Qué quiere decir el nombre? Dios. Punto. Cuando la Escritura dice el nombre, se refiere a Dios. Este empleo
se debe a que en el pensamiento hebreo el nombre jamás era considerado un simple vocablo. El nombre apuntaba hacia la naturaleza, cualidades o características de la persona señalada con dicho nombre. ¿Me explico? Repito. El nombre apuntaba, señalaba, daba testimonio de la naturaleza, de las cualidades, de las características de esa persona. Y sales de un ejemplo chusco. A un chihuahueño le ponen Goliat. Uy, se quemaron los sesos, ¿no? Para escogerle el nombre. Es que nosotros así ponemos nombres nada más. Porque se oyó bonito, porque me gusta, porque etcétera. En el pensamiento hebreo no. En el pensamiento hebreo, el nombre era una confesión de fe también. El nombre, entonces, lleva también consigo una permanente confesión de fe. Otra cosa muy importante que debe tenerse en consideración es que los nombres de Dios, y esto tómese muy en cuenta, no son de invención humana, sino de origen divino, porque Él mismo se ha revelado con esos nombres, como podrá notarse en las palabras del Señor cuando le contesta a Moisés. La Escritura dice así: y respondió Dios a Moisés, porque les preguntaba ahí, ¿a quién les dijo que me envió? Y el Señor respondió: yo soy el que soy, punto. No necesito más. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ciertamente, los vocablos con los que nos dirigimos a Dios se han pedido prestados del lenguaje humano. Y en este sentido decimos que son antropomórficos. Antropos, hombre, morfe, forma. Pero esto es para indicar un señalamiento condescendiente de Dios hacia el hombre. Pero ello no quita que tengamos en mucha gran referencia el nombre de Dios. Como mencioné hace un momento, la palabra antropomorfismo es la combinación de dos vocablos subyacentes. Uno es antropos, que significa hombre, y morfé, que significa forma. Por eso literalmente significa en la forma de hombre. Por supuesto que nuestro punto de referencia es y será siempre la Escritura como un todo. Desde el comienzo hasta el final, la revelación escritural es antropomorfa. En la Escritura, la revelación que Dios hace de sí mismo es escrita en formas humanas, es decir, en conceptos adecuados a nuestro nivel de entendimiento como criaturas. Pablo dice: conozco un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Cosas que ojo no vio ni oyó, pero que no existen lenguaje, ¿para qué? Para describirlas. Entonces, como nos es inalcanzable para nosotros la gloria y la majestad de Dios, Dios en su misericordia desciende a nuestro nivel y usa nuestro lenguaje para que le entendamos. Calvino usa una analogía, como la nodriza. Cuando se refiere al bebé, le dice: a ver mi bebecito. Como que bajamos al nivel del bebé. Bueno, esto es lo que indica el antropomorfismo, que Dios usa nuestro lenguaje, usa nuestras palabras para que de alguna manera entendamos. Él desciende hacia nosotros. Esto entonces es una gracia de Dios para con su pueblo. Decíamos entonces, en la Escritura, la revelación que Dios hace de sí mismo es descrita en formas humanas, es decir, en conceptos adecuados a nuestro nivel de entendimiento como criaturas. O dicho de otra manera, la Escritura es la palabra de Dios en palabras de hombres, vestida en formas literarias terrenales, en cuadros verbales y aún en imágenes. Dios en la Escritura acomoda
la revelación de su voluntad a nuestra condición humana. Lo hace en conceptos adecuados a nuestra condición de criaturas y de pecadores. Por eso se puede decir de una condescendencia doble de parte de Dios. Por un lado, Dios se detiene para salir a nuestro encuentro en nuestro carácter de criatura. Y por el otro, en nuestra condición de pecadores. El mensaje de la palabra de Dios no está vestido de algún vocabulario angelical o divino, sino de formas de lenguaje muy humanas y muy terrenales. Pero aunque la Escritura nos llega de esa manera, es decir, en palabras humanas, al mismo tiempo nos llega pervasivamente como palabra de Dios, es decir, entra en todo nuestro ser. Cuando leemos aquí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento ordena: no tomarás el nombre en vano. No tomarás el nombre en vano. No usarás el nombre en vano. El nombre es un sustantivo. El nombre es un vocablo del lenguaje humano, cierto. Mas cuando se usa como metonimia de Jehová, es decir, en lugar de la frase el omnipotente Dios, nosotros indefectiblemente debemos de honrar ese excelso nombre, porque aun cuando no se pronuncie, se refiere solo a Dios y a ningún otro. Así de sencillo, hermanos. Concluyamos entonces. Al iniciar la exposición del tercer mandamiento y al tratar de explicar el significado del vocablo el nombre, la Escritura misma nos indica lo que significa el nombre de Dios. Hemos dicho, en primer término, que significa los atributos de Dios: su amor, su gracia, su poder, su omnisciencia, etc. Tema que ya se ha tratado en la exposición anterior. Pero también se ha dicho que significa Dios mismo, que tratamos hoy. Pero además significa la voluntad o mandamiento de Dios. Como ya se ha mencionado, hace 8 días se explicó lo que significa el nombre en su primer sentido. Es decir, el nombre significa en primer lugar los atributos de Dios. Mas hoy se ha abordado el segundo significado del nombre. El nombre significa Dios mismo. Y el tercer significado del nombre es la voluntad divina o la ley de Dios. Este tercer significado, Dios mediante, lo consideraremos el próximo domingo. Mientras tanto, cada uno de nosotros no debe de perder de vista que el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tengamos pues sumo cuidado en usar este majestuoso nombre. Por esta razón, debemos poner mucho cuidado al ponerle, por ejemplo, nombres a nuestros hijos. Porque no se debe tomar el nombre de Dios en vano. Nuestros hijos no podrán llamarse Jehová. Y ustedes saben que si hay nombres propios ya con ese nombre: Jehová, Emanuel, Jesucristo, etc. Bueno, en lo absurdo de los hombres, de veras, cuando no tienen la dirección de Dios. Acabo de leer por allí una noticia de un padre centroamericano que llevó al registro a civil a su hijo para ponerle el nombre de Lucifer. Bueno, las autoridades sensatas se lo rechazaron. No sé, no conozco la constitución de allá, pero dijeron que legalmente no le podían poner ese nombre y no se lo pusieron. Y él dice, bueno, no entró en alegato, dice, porque dice, no quiero perder más tiempo. Dice, ni creo en Dios, ni tengo religión ni nada, pero simplemente me gusta este nombre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos cuidado de cómo usamos no solo el nombre, sino sus atributos y todo aquello con lo cual Dios se da a revelar. Y todo esto, Dios mediante, lo vamos a ir viendo
poco a poco en cada una de las exposiciones de este tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que tengamos cuidado en usar ese nombre. Instruyamos a nuestros hijos en el uso cuidadoso de este nombre y seamos ejemplo también para nuestros vecinos y nuestros amigos en el uso de este bendito nombre. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por que nos concedes acercarnos a tu palabra y a través de ella llegar al entendimiento de lo que tú deseas para con nosotros y cómo esperas que tu pueblo te dé la honra y la gloria que tú mereces. Señor, que nuestros labios tengan temor y reverencia al pronunciar tu solo nombre, Señor, y que tengamos bien en claro que como la Escritura, cuando habla de el nombre, nosotros cuando hablemos de ese nombre debemos de referirnos únicamente a ti, porque no hay otro Dios verdadero, no existe otro Dios, sino solamente tú. Y ayúdanos a enseñarlo también y a dar testimonio de esto ante otros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.